Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos su presencia el día de hoy a esta charla que nos va a dar el filósofo Esteban Malaquías Chávez. Él ha estado en nuestro grupo de San Bernardino de Cristo Rey durante todo lo que lleva activo el grupo, alrededor de 4 años. Y el día de hoy nos va a compartir esta charla que se llama Halloween, una visión católica. Entonces, bueno, lo recibimos. Les pedimos, por favor, mantengan sus micrófonos apagados. En dado caso de que tengan alguna duda, ya Esteban nos dirá si en el momento pueden hacer la pregunta o al final de la charla. Entonces, les damos la bienvenida, les agradecemos su presencia y comenzamos. Vamos a empezar haciendo una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, te reconozco por Rey universal. Todo cuanto existe ha sido creado por ti. Ejerces sobre mí todos tus derechos. Renuevo mis promesas del bautismo, renunciando a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y prometo vivir como buen cristiano. Muy en particular me comprometo a hacer triunfar, según mis medios, los derechos de Dios y de tu Iglesia. Jesucristo, te ofrezco mis pobres acciones para obtener que todos los corazones reconozcan y vivan tu mensaje de paz, de justicia y de amor. Jesús misericordioso, mis pecados son más grandes que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu Iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades y límpiame de mis pecados. Por tu santa cruz, por mi Madre Santísima de Guadalupe, perdóname. No, por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. No quiero pelear, ni vivir, ni morir, sino por ti y por tu Iglesia. Madre Santa de Guadalupe, acompaña en tu agonía a este pobre pecador. Concédeme que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea Viva Cristo Rey. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, Salva salva nuestra nuestra patria y patria conserva y nuestra conserva fe. nuestra fe. Mártires de Cristo Rey, Rogad por Ruega nosotros. por nosotros. Anacleto González Flores, Ruega Ruega por por nosotros. nosotros. yo muero. Pero Dios no Pero muere. Dios no muere. Vamos a trabajar por Dios y Por por la Dios y patria. por la patria. Listo. Comenzamos. Vale, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes, por haberse dado el tiempo y sobre todo pues por participar de esta pequeña charla que vamos a tener sobre Halloween, una visión católica. Antes de comenzar, a mí me gustaría mucho que participaran escribiendo en el chat qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra Halloween. ¿Ok? ¿Qué es para ustedes Halloween o qué es en lo que piensan cuando escuchan sobre Halloween? Entonces, si pueden poner en el chat, por favor, qué es para ustedes Halloween para que pues podamos empezar a dialogar sobre esto, ¿no? ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando escuchan la palabra Halloween? Entonces, ok, acá tenemos el primer comentario que dice, es un saludo al demonio, ok. Qué más se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra Halloween? Ni siquiera. A ver, me cuesta ahorita. Ok, Noche de Brujas. ¿Qué más?
una adoración al demonio, celebración americana, ¿ok? Disfraces. Vale. Yo creo que es importante partir de todo esto. Tradición de disfraces extranjera, ¿ok? El Día del Demonio, ¿vale? Hay varias ideas dispersas. Obviamente, pues todos nosotros ya tenemos a lo mejor algunas ideas, algunas eh, preconcepciones sobre Halloween. Acá ya hay más comentarios. Es celebración que inició en Europa hace muchos años, tradicionalmente de los celtas, festividad no mexicana, el demonio. Muy bien. Entonces, fiesta pagana. Vamos a ver que muchas ideas sobre Halloween difundidas por distintas personas, con distintos fines, con distintos objetivos, como el hecho de simplemente de presentarlo como a lo mejor un holiday americano, una fiesta gringa, que llegó, acá me comentan, ¿no? No aceptada por Dios, que llegó el día de disfraces y los niños piden dulces, ¿ok? O esto, nada más limitar el Halloween como fiesta de disfraces, pedir dulces, salir de casa en casa, una fiesta familiar, hasta cosas ya un poco más radicales, como pensar que es el, ideas como el cumpleaños de Satanás, ¿no? No sé, nunca habían escuchado ustedes esto, que si es que el Halloween es el cumpleaños de Satanás. Que vaya, eso es falso totalmente, desde una vez lo decimos. Esa idea es una preconcepción inválida. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos presentar el día de hoy? Pues una visión católica. ¿Pero por qué una visión católica? Porque muchas veces cuando se nos forma sobre Halloween o tenemos la inquietud de investigar sobre temas de Halloween ya desde una perspectiva religiosa, la primera y más difundida de las visiones no es la católica, es la protestante. Y de un protestantismo hasta cierto punto puritano, de un protestantismo hasta cierto punto coercitivo, de un protestantismo exagerado. Por ejemplo, ya los que son un poco más grandes recordarán que allá por los años 90 se dieron toda una serie de leyendas urbanas que, que eran difundidas y que metían miedo en la sociedad y que ahora, 20 años, 25 años después, las escuchamos y pues realmente son un chusco recuerdo. Por ejemplo, una de estas ideas que empezó a surgir, ¿no?, en los años 90 es que era que las caricaturas japonesas, como los Pokémones, eran cosa del diablo y que por lo tanto, pues los niños deberían tirar sus tazos porque si no, a través de los tazos el diablo les chupaba el alma y cosas así. ¿Y de dónde surgió esta idea? Pues surgió del protestantismo realmente, ¿no? De este protestantismo sectario, radical, puritano, que muchas veces todo lo extraño lo ve con ojos malévolos, con un manicaísmo dentro de su cabeza que no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, porque precisamente lo bueno y lo malo lo extrapola a realidades totalmente apartadas una de la otra, totalmente contradictorias y que muchas veces en realidad termina a causar más confusión. Cosas como las que al día de hoy se siguen viendo. Yo tengo compañeros del trabajo que son protestantes de estas denominaciones y que para ellos ir al cine es pecado, para ellos bailar es pecado, que para ellos tomar alcohol es pecado por sí mismo. Entonces, estas cosas no son católicas, pero terminan permeando en la sociedad. Ahora, estas ideas que surgieron primero de pastores protestantes para eh, atacar, ¿no?, la idea de Halloween es la que primeramente a nosotros nos ha llegado y que también incluye ciertas mentiras o ciertas distorsiones de lo que es Halloween realmente. Entonces, vamos a también a decir que no hay declaración de la iglesia al respecto.
O sea, así como, por ejemplo, la iglesia sí ha hecho declaraciones constantemente sobre el tema del aborto. Y yo como católico, por lo tanto, no puedo estar a favor del aborto, porque si no, yo dejo de ser católico, así de fácil y sencillo. Ahí están los documentos pontificios, está el catecismo de la Iglesia Católica, está la tradición milenaria de la Iglesia, que a nosotros nos dice que el católico tiene una postura radical en contra del aborto y a favor de la vida. Y sí existen estas declaraciones de la Iglesia al respecto. Sí existen declaraciones de la Iglesia al respecto de apariciones de la Virgen, por ejemplo. Esta aparición está aprobada como la Virgen de Fátima, como la Virgen de Guadalupe, y es digna de veneración a los fieles. Y hay también otras que están desaprobadas, como la Virgen del Pozo, por ejemplo, que se ha descartado y que la Iglesia no reconoce ni promueve. Pero del Halloween la Iglesia no ha dicho nada de manera oficial, aunque sí ha habido actividad pastoral al respecto, sí ha habido comentarios de miembros de la Iglesia al respecto que vamos a abordar en su momento. Entonces, para lograr nosotros tener una visión católica del Halloween, pues debemos buscar la verdad, porque como decían los padres de la iglesia, ¿no? Al final todo lo verdadero es católico, todo lo que de verdad tienen es nuestro, todo lo verdadero es nuestro. Entonces, como decía el Señor, realmente la verdad nos hará libres y debemos conocer, pues a ciencia cierta, cuáles son los orígenes del Halloween, qué es lo que implica, qué es lo que no implica, incluso algunas consideraciones éticas al respecto, pues para tener una visión más amplia, una visión más certera. Entonces, una vez aclarados estos puntos bueno, que ya sabemos, ya tenemos una idea a lo mejor de lo que para nosotros es Halloween, y también ya hemos dicho que no queremos limitarnos pues a la versión protestante que dice que todo esto es del diablo, digamos, eh, por ello hay que rechazarlo. Vamos entonces a ir a los orígenes, a dilucidar todo esto, y pues al final ya cada quien sacará su propia conclusión, ¿no? De si está bien o está mal practicar Halloween. Si venías a escuchar algo tajante desde el principio, pues está mal, no lo hagas, punto. Pero ¿por qué? Vamos a ver por qué. Eh, Primero vamos a decir que el Halloween tiene una triple raíz. La primera versión y la más difundida y también la que más se ha anunciado por los protestantes, que también tiene algo de verdad, es que el Halloween tiene una raíz pagana. Nosotros sabemos que Halloween se celebra los 31 de octubre, el 31 de octubre de cada mes, y vaya, que es una fiesta milenaria, ¿no? Es antigua, porque cuando nosotros investigamos desde la antropología el origen del Halloween, vamos a darnos cuenta que esto tiene raíces en los celtas y en los druidas. Pero ¿quiénes son los celtas? ¿Quiénes son los druidas? Pues son pueblos originarios, pueblos bárbaros, sobre todo de la parte norte de Europa, lo que correspondería hoy pues a Inglaterra. Obviamente, así como todos los paganos de la antigüedad, tenían sus propios dioses, tenían sus propias creencias, adoraban demonios. Y para ellos el 31 de octubre era una celebridad en el cual daban inicio al Año Nuevo Celta, establecían el rito del fuego nuevo. Había distintas celebraciones paganas como las adivinaciones, ¿no? Incluso una cierta relación entre la comunicación con los seres del más allá, ¿no? Con los muertos. Además, obviamente, al ser cultura pagana, había un desprecio a la dignidad del ser humano, en el sentido de que muchos de los rituales que ellos hacían eran precisamente sacrificiales, donde quemaban hombres, mujeres, animales, se practicaba la brujería, había hechiceros y muchas otras un tipo otro tipo de celebraciones que se fueron dando
precisamente pues porque era una cultura pagana, una cultura que no conocía a Cristo, unos pueblos, unas civilizaciones que estaban alejados de la verdad y que pues el demonio, como con los demás pueblos, como con los griegos, como con los romanos, como con los hindús, como con los asiáticos, como con los mexicas, el demonio pues terminó por meter su cuchara y pues inducir prácticas que les apartaran incluso de la revelación natural, de este natural lazo que todos los hombres tenemos con Dios. Ahora bien, hablamos de la zona norte de Europa, Irlanda, Inglaterra y Francia. Esto ya nos los platica James George Fraser, que es un reconocido antropólogo, en su libro de la rama dorada. Sin embargo, muchas de estas creencias se extinguieron, desaparecieron y se volvió obsoleto o olvidado en el siglo IV, ¿ok? Tanto por la invasión de los romanos, la expansión del imperio romano, como por la evangelización después de los cristianos. O sea, recordemos incluso San Patricio, ¿no? San Patricio, que es el gran evangelizador de Irlanda, y que San Patricio se enfrenta con Thor, o sea, en el sentido de que entre los nórdicos, pues la cosmogonía nórdica que presentaba, ¿no? Toda esta idea de Odín, de Thor, de Loki, pues fue enfrentada por los evangelizadores originales, ¿no? Que llegaron a esas tierras y que fueron apartando varias de estas cosas. Sin embargo, siempre que el evangelio ha llegado a los distintos pueblos, se ha dado una interculturalización. ¿Qué significa esto de interculturalización o culturizar el evangelio? Que de lo que bueno han tenido los demás pueblos de la tierra, mucho se queda y se conserva porque el evangelio lo viene a renovar y todo lo que de bueno tuvieran lo preserva y incluso lo utiliza para hacerlo llegar a más pueblos. Un ejemplo de esto entre nuestra cultura es que cuando nosotros nos casamos, ¿no? Hay un rito que, vaya, no es parte de la, de los ritos, del rito del matrimonio de la Iglesia Católica, sino que solamente aplica para México, que es el poner el lazo, que se casan y le ponen a la esposa y la esposa un lazo, y eso de dónde viene, eso no viene de Europa, ¿no? Viene de los prehispánicos, de los indígenas, que cuando contraían matrimonios, cuando contraían nupcias, solían envolverse ya sea con el huipil o con el ayate, entre ellos para significar unión, ¿no? Sin embargo, los evangelizadores, los franciscanos, vieron a bien esa tradición que preservaron y que hasta el día de hoy se conserva dentro de los matrimonios en México y que se ponen el lazo, ¿no? Eso es inculturizar el evangelio. Así otros elementos que se han dado en distintos países, en distintos pueblos de la tierra, y uno de estos elementos va a ser también el Halloween. O sea, hay una raíz cristiana del Halloween. El Halloween es católico hasta cierto punto en sus orígenes. ¿Por qué? Porque esto a lo mejor que hasta nos puede sonar chocante o nos puede sonar extraño. Pero ¿de qué queremos decir con respecto cuando decimos que hay una raíz cristiana, una raíz católica del Halloween? Bueno, pues precisamente esto, que en la evangelización de estos pueblos del norte de Europa, cuando llega el catolicismo, pues estas fiestas que a lo mejor eran de gran importancia para estos pueblos, como el Halloween pagano, que era el fin del verano, que representaba también esta idea de muerte y de vida, el inicio del año nuevo, se inculturiza, empieza pues a cristianizarse. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Va de la mano con una institución de una fiesta que es la fiesta de todos los santos. La iglesia, allá por el año 741, o sea, estamos diciendo que si Halloween original pagano, celta,
con todas estas marcas, ¿no? De brujería, de ocultismo antiguo, acaba en el siglo IV, que estamos hablando como del año 500 y cacho, pasan 2 siglos más de proceso de civilización, proceso de culturización, de asentamiento de la religión católica en estos pueblos, y surge canónicamente la fiesta de Todos los Santos en el año de 741, o sea, 200 años después de que desaparece esta fiesta original, surge el Día de Todos los Santos, pero el Día de Todos los Santos era en mayo, en mayo 13. Pasan algunos pontífices más hasta que el Papa Gregorio IV, en el año 840, cambia la fecha al 1 de noviembre. Entonces, la fecha de la fiesta de Todos los Santos en 1 de noviembre. Y ahora bien, la palabra Halloween es una contracción de All Hallows Even, ¿ok? All Hallows Even, que vendría a ser como la víspera de Todos los Santos. La víspera de Todos los Santos. Entonces, si el 1 de noviembre se celebraba el Día de Todos los Santos, el 31 de diciembre, el día anterior, se celebraba la víspera de Todos los Santos. Sabemos nosotros que la Iglesia Católica tiene muchas fiestas que aparte tienen sus vísperas. Es decir, que ya desde el día anterior se celebran. Por ejemplo, la víspera de Navidad. Navidad es el 25, la víspera es el 24, o la víspera de Pentecostés, la víspera de Pascua, y algunas otras fiestas que nosotros los católicos tenemos y que también tienen vísperas, que se celebran con anterioridad. Sin embargo, no se trata nada más de decir que Halloween o el All Hallows Even, la víspera de Todos los Santos, era una festividad católica, una festividad litúrgica, sino describir cómo era, porque como toda fiesta católica, pues implica un culto, implica el hecho de que se realicen ciertos rezos, de que se asista a misa, de que se viva con devoción, y que precisamente el pueblo católico se una en oración a esperar el gran día, que era el 1 de noviembre, y que sigue siendo hasta la fecha la fiesta de Todos los Santos. Ahora bien, junto con la fiesta de Todos los Santos, que era el 1 de noviembre, y ahora ya sabemos que estaba la víspera, el 31 de diciembre, a partir del año 998, con un santo de nombre Odilon, San Odilon, que era abad del monasterio de Cluny, al sur de Francia, empieza a añadirse una celebración por los difuntos, por los muertos, que es el 2 de noviembre. Entonces, desde ese día, dicen, el 1 de noviembre, nosotros rezamos a todos aquellos que ya han muerto y que están con Dios, ¿no? Que ya han alcanzado el triunfo. La iglesia triunfante, los santos. El 2 de noviembre vamos a rezar por todos aquellos que ya se nos han adelantado, que ya han muerto, pero que aún no gozan de la presencia de Dios y que son la iglesia purgante, la iglesia que está expectativa, que está pagando las culpas, las penas de sus pecados, que está pagando y que se está purificando para algún día llegar al cielo. Y en el imaginario del pueblo, de este pueblo, ya te decía, inglés, francés, irlandés, católico, porque todavía siguen siendo católicos, dicen, ya rezamos por los que están en el cielo el 1 de noviembre, ya rezamos por los que están en el purgatorio el 2 de noviembre, que es el Día de los Fieles Difuntos. Entonces, ¿por qué nos falta rezar? Y en el imaginario del pueblo empieza a surgir la idea de que el 31 de diciembre, el día de la víspera de Todos los Santos, se rezará por los que están en el infierno.
Ahora bien, esto solo se da en el imaginario del pueblo, porque por los que están en el infierno ya nada se puede hacer, ¿no? Ya no sirve rezar porque ya es un estado definitivo. Como decía el Dante, ¿no? Quien entra que en el arco, en la entrada de la puerta al infierno de Dante, él escribe, quien pase por esta puerta pierda toda esperanza. Y porque precisamente el infierno es un estado definitivo en el cual el alma está totalmente ya alejada de Dios y no puede salir del infierno. El diablo no se puede convertir, los condenados ya no se pueden salvar porque precisamente ya están condenados. Pero en la inocencia del pueblo, ellos ven a bien rezar por los del infierno, que eran entonces los por quienes se rezaba el 31 de diciembre. Y esto empieza pues a difundirse, a crecer en 31 de octubre, perdón, sí, 31 de octubre. Y esto empieza a difundirse de tal manera que las personas empiezan a hacerlo parte de sus tradiciones de hombres al fin y al cabo. Que ojo, a nosotros también nos llega algo similar. Estamos hablando de estas expresiones culturales que tienen los pueblos de Europa del Norte. Pero ¿qué pasa con los pueblos de la Europa ibérica, de España, de Portugal, que son los que vienen a evangelizar a América? A nosotros también nos llega y nos llega muy fuerte, sobre todo el aspecto de los fieles difuntos, que se inculturiza también con el Día de Muertos. Y entendemos pues nosotros que el 2 de noviembre celebramos entonces dos cosas. Uno es nuestra fiesta litúrgica del Día de los Fieles Difuntos y otra cosa es el Día de Muertos. Algo así pasó pues en el pueblo europeo del norte, porque para ellos, a diferencia de nosotros que se nos marcó más el Día de los Fieles Difuntos, para ellos fue la víspera de Halloween, la víspera de Todos los Santos, el Hallows Even, es decir, el 31 de octubre. El 31 de octubre entonces pasa a ser eh, con algo muy popular. Y pues después, esta palabra del All Hallows Even termina teniendo una transformación lingüística como muchas otras palabras y queda como Halloween. Y hasta este punto pudiera terminar la historia, pero pues no es así. Entonces decíamos, primero, sí existe un Halloween primitivo en los pueblos celtas, en los pueblos druidas, en los antiguos habitantes bárbaros de Irlanda, de Francia, de Inglaterra. Pero también existe un Halloween cristiano, un Halloween católico, que era una festividad religiosa y que como festividad religiosa pues implicaba participar de la misa, participaba rezar por los difuntos el 2, rezar pedirle el auxilio de los santos el primero y estar a la expectativa como creyentes desde el 31. Pero nosotros el día de hoy ni hablamos del Halloween pagano ni del Halloween cristiano. Hablamos del Halloween norteamericano. Del Halloween norteamericano. Y es que, vaya, esta es una expresión de los yankees, ¿no? De los gringos, muy, muy popularizada y muy, muy marcada. Entonces, dentro de 8 días, que va a ser 31 de diciembre, 31 de octubre, perdón, se me queda el diciembre, 31 de octubre, en Estados Unidos, pues las calles se verán atiborradas de los niños que a pesar de la pandemia van a salir a pedir dulces, que se disfrazan, que se reúnen a contar historias de terror, incluso institucionalmente, ¿no? Sabemos que en muchas escuelas, incluso aquí en el país, pero sobre todo en Estados Unidos, van disfrazados los niños. Pero el punto es que del Hallows Eve, de la víspera de Todos los Santos, se pasa al Halloween norteamericano actual. ¿Por qué? ¿Qué es cómo se da este paso? ¿Cómo se da este brinco de ser una víspera religiosa,
de ser una festividad religiosa a ser un boom del marketing estadounidense. Primeramente debemos decir que Estados Unidos es un país de origen protestante. Sabemos que en el siglo XVI se da el boom del protestantismo. Martín Lutero, Enrique VIII, Juan Calvino terminan por escindir Europa, dividir Europa, y posteriormente es la Europa protestante la que llega a Estados Unidos. Sí hay católicos que llegan a Estados Unidos, pero de las 13 colonias de católicos solamente una lo era, que era la colonia de Maryland, ¿no? De Tierra de María, Maryland. Y todas las demás son protestantes. Ahora, podríamos incluso ver cómo el protestantismo tiene en sus orígenes en Estados Unidos una versión al ocultismo, por ejemplo, con lo de Salem. Todos ubican lo de Salem, las brujas de Estados Unidos, y la matanza de brujas pues se da por protestantes, ¿no? Contrario a lo que muchas veces se presenta, ¿no? De que son los católicos los que hacían esto. Bueno, al menos en lo de Salem fueron los protestantes. Ahora bien, empieza a crecer Estados Unidos, logra su independencia, se da el boom industrial. Y dándose el boom industrial, muchos festividades, muchos elementos que hasta cierto momento eran meramente religiosos, pasan a secularizarse. ¿Qué significa secularizarse? Significa que quitamos toda la carga religiosa y ahora nos quedamos con el puro nombre, con el puro cascarón, por la pura cubierta, y lo llenamos de otras cosas. En el caso de muchas festividades estadounidenses, pues se llenó de capitalismo. El hecho de generar ganancias con esto, de vender con esto, y pues se empieza a dar toda una visión del consumismo en Estados Unidos. Y esto no pasó nada más con Halloween, o sea, esto pasó con Navidad. Por eso también ahora a la Navidad, ¿no? Que se presenta la idea de Santa Claus, que se da que se presenta todas las películas navideñas. Ve todas las películas navideñas que has visto en tu vida. ¿No? Y piensa cuántas de ellas son películas que hablan o que refieren o que terminan en el nacimiento de Cristo, en el Belén, con Jesús envuelto en pañales en manos de María, ¿no? y de José. ¿Cuántas de esas películas giran alrededor de eso? En realidad, muy pocas, porque los grandes éxitos de navideños, pues hablan de otras ideas. Incluso, ¿no? Los grandes cuentos navideños de la Inglaterra protestante y de América están vacíos de Cristo, aunque tengan valores y lo que tú quieras, pero están vacíos de Cristo. Pienso que la Navidad es precisamente celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces, algo similar pasa con Halloween, también pasa con Pascua, y por eso se da, en vez de celebrar la resurrección de Cristo, se da lo de los huevitos del conejo de Pascua, ¿no? Que ponen que también, aunque tenga un significado cristiano, pues se hace más por el dulce que por la moral que pretende enseñar. De hecho, no es casualidad, ¿no? Que Pascua sea el segundo día en el que más dulces se venden en Estados Unidos. El primero es Halloween. Entonces, otro ejemplo, ¿no? San Valentín. San Valentín que se celebra el 14 de febrero y que se vacía de todo su sentido cristiano que pudiera tener el recordar a este santo que en tiempos de persecución, en los primeros 300 años de la iglesia, pues casaba a los esposos a escondidas y que muere por causa de su amor a Cristo. Pues esto está totalmente lejos. Se toman otros elementos de la antigüedad como el Cupido y se mete la mercadotecnia, no más poder.
¿Para qué? Para generar ganancias. Lo mismo pasó con el Halloween. La víspera de Todos los Santos se toma como un pretexto para generar ganancias. Entonces, si lo que quiero es secularizarla y venderla, pues primero le saco todo el contenido religioso. ¿Y de qué lo voy a llenar entonces? Pues volteamos a ver las raíces que había antes del cristianismo y pues tomemos elementos de allí. Tomemos elementos de las brujas, de los sustos, de los fantasmas y empecémoslos a vender. Y vamos a ver también cómo incluso en la historia del cine, muchos de estos elementos empiezan a instituir cánones, es decir, grandes hitos en la historia del cine y después grandes hitos entre la juventud americana y grandes hitos entre las tiendas que terminan por vender estas mercancías. Los monstruos clásicos que en su momento eran terroríficos para las personas y que pasaron posteriormente a ser elementos básicos o centrales dentro del Halloween americano, como lo conocemos hoy día, como es la momia, el hombre lobo, el vampiro, el hombre de la laguna, que son antiquísimos, o sea, estaremos hablando del cine de los años 30, de los años 40, y que posteriormente el cine de horror sigue teniendo una transformación y vemos cómo también lo que se da en el aspecto del cine del horror empieza después a introducirse en Halloween por esta asociación que se hizo originaria de vaciar el contenido cristiano por meterlo con el contenido pagano y como estaba inmediatamente relacionado a la idea de brujería, de chamanismo, de fantasmas, y luego el fantasma empezó a asociarse con estos otros monstruos, se integran estos otros monstruos al Halloween y estos primeros monstruos empiezan a pasar de moda y se empieza a producir un nuevo cine de terror que vende, por lo tanto, y empieza entonces a integrarse. Si nosotros vemos películas de terror de los años 80 y de los años 90, vamos a ver, o películas actuales, ¿no? Que reflejen estas décadas, vamos a ver ya una fiesta de Halloween arraigada con todos los elementos que tiene, como era el hecho de disfrazarse, el hecho de salir a pedir dulces, el hecho de gastar bromas a los que no dan los dulces, el hecho de utilizar las calaveras, que también es parte de una leyenda que es el Jack o' Lantern, ¿ok? La linterna de Jack, que es como el del maravilloso mundo de Jack. ¿Han visto esa película? Que también, ojo, ahorita platicamos un poquito de esa película. Entonces, el Jack de la linterna, que también pues es una leyenda, ¿no? Así como nosotros tenemos la leyenda de la Llorona, ellos tienen la leyenda de Jack, ¿no? Entonces, varios de estos elementos pues empiezan a asociarse y a centralizarse en el Halloween. El trick or treat, que es pedir dulces, el truco o travesura, dulce o truco, ¿ok? El hecho de que se empiecen a utilizar calabazas para hacer estas figuras, poner una velita por dentro y que representa a Jack de la Linterna. Es para vender, para generar dinero. Y pensemos otra vez cómo a diferencia de nosotros que tenemos una cultura sumamente rica, en Estados Unidos, al carecer de tradiciones antiguas como las nuestras, pues tienen incluso que generar expresiones novedosas. Y volvemos a esta película del extraño o el extraño mundo de Jack, de Tim Burton, donde toma precisamente las dos festividades más importantes para los americanos, que va a ser ¿qué? El Halloween y la Navidad. Pero ambas son lo mismo en Estados Unidos. El consumismo, el vender, el tener, el comprar. Entonces, cuando nosotros hablamos de Halloween, debemos estar ciertos de que no estamos hablando de su raíz pagana, porque esta ya ha quedado en el olvido. Mucho menos estamos hablando de la raíz cristiana que pudo haber tenido, porque con más razón se ha olvidado.
Pero sí estamos hablando del Halloween actual, del Halloween americano, que empieza con el consumismo, pero que también tiene una parte oscura que vamos a ver más adelante. Entonces, empecemos por lo más evidente, que es el hecho de que sea una festividad de consumismo. Entonces, vamos a nosotros a hacer una diferencia entre lo que podría ser la infancia espiritual y un estado elemental del alma infantil. ¿Qué quiero dar a entender con estado elemental del alma infantil y con infancia espiritual? Porque dicen, no, es que Halloween es una fiesta para los niños, ¿no? Pero, ¿cómo estamos formando a nuestros niños? ¿Cómo estamos formando a la niñez? ¿Es Cristo rey de la niñez ahora actualmente? ¿O qué es lo que está reinando en los niños? Nosotros podemos seguir al padre Alfredo Ocense en estas reflexiones. Él retoma eh, las ideas de un pensador llamado Sombart, Sombart, perdón, Werner Sombart, que él dice, mira, en el consumismo, el ser humano, en vez de desarrollar su alma como un adulto, regresa a un estado elemental como si tuviera un alma de infante. Pero nosotros no debemos entender esto como la infancia espiritual. La infancia espiritual es la que nos explica Santa Teresa del Niño Jesús, que es el caminito de la gracia para llegar al cielo. Entonces, vamos a ver cómo es esto en el consumismo. En el consumismo, pareciera que toda la humanidad, todos los adultos quieren volver a ser niños, quieren ser siempre niños, siempre jóvenes, le tienen miedo a la vejez, le tienen miedo a la muerte. Y el estado elemental del alma infantil implica que así como el niño, lo primero que busca es la grandeza, el ser grande, el ya quiero ser grande, dice el niño. Pues en el consumismo lo que buscamos es la grandeza, el reconocimiento. El niño que se mueve rápido, que está de un lado para otro brincando, que no se queda quieto, es entonces la vida acelerada que se da en el consumismo y que después genera estrés esto. La vida acelerada, el que no tengo tiempo para nada, porque tengo que trabajar para después comprar. ¿Comprar qué? Tener que lo nuevo. Así como al niño le causa ilusión la novedad, ¿no? Se cansa pronto de los juguetes que tiene, así el hombre en el consumismo se cansa bien pronto de los placeres que consigue, de lo que puede comprar. Entonces, ¿qué pasa constantemente por una búsqueda de placeres? Y finalmente, el poder. Así como el niño, el hermano mayor le manda a los pequeños o mandan a las mascotas, así el hombre en el consumismo, su máxima inspiración es el tener el poder. Tenemos esta triada, ¿no? De poder, placer, poseer. Y Santa Teresita del Niño Jesús nos dice en su libro de Historia del Alma, pues todo lo contrario, ¿no? Lo que el católico debe alcanzar no es buscar la grandeza per se, sino tener una verdadera humildad de corazón. Que el católico debe buscar la contemplación del amado. Que el católico debe amar la tradición. Que el católico no debe buscar el poder y estar constantemente pues tras la búsqueda del reconocimiento y de los honores del mundo, antes bien ser servicial con todos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Halloween? Porque precisamente, pensemos, ¿cuál de estas dos cosas es lo que está más cerca de los ideales que nos promueve el Halloween actual? Pues yo creo que la primera, ¿no? El hecho de que pues al niño se le empiecen a presentar valores de consumo en vez de valores espirituales. Mira, los valores de consumo o valores económicos son aquellos que valen por el uso que les damos, porque los consumimos, porque los intercambiamos, ¿ok? Y los valores espirituales, por el otro lado, son aquellos que se expresan, que se comunican, que se disfrutan y que no podemos medir en dólares, no podemos medir en pesos. Entonces, el Halloween le tira más
así como todas las demás fiestas norteamericanas, no solo el Halloween, la Navidad americanizada. Por eso en Japón todo mundo celebra Navidad y nadie es católico. Todos el día de Navidad van a los templos a echar las monedas para las suertes en Japón y nadie tiene un Belén en sus casas, un nacimiento, pues. Como el día de Pascua o el día de San Valentín. Todas estas festividades vacías, estas festividades del capitalismo. Y por último, la enfermedad de nuestro siglo, que es la enfermedad de la abundancia, que lo tenemos todo, pero en el fondo carecemos de grandes cosas. Tenemos todo lo material, pero hemos reducido al mínimo lo espiritual. No teniendo nada, lo poseemos todo. Y es que también debemos nosotros reconocer que mientras nosotros el catolicismo no lo comprendemos sin los santos, ¿no? Así como la hispanidad no la comprendemos sin los héroes, así como los grandes arquetipos que tienen todas las culturas, y sobre todo la nuestra, la católica, no la podemos comprender sin el caballero, sin el cruzado, sin el hidalgo, sin el misionero, o la japonesa sin el samurái, o los ingleses sin el gentleman, o el español sin el caballero cristiano. ¿Qué puede entender, qué empieza a entender ahora las sociedades de consumo? ¿Qué es lo que idealiza? Mira, antes, ¿qué les enseñaban los padres a los niños? Yo me refiero antes de la televisión. ¿Con qué entretenían a los niños? Con las historias de los santos. No sé si a algunos de ustedes les tocó leer las vidas ejemplares de la buena prensa, donde pues con cierta periodicidad se sacaban a la venta las vidas de los santos, de San Martín de Porres, San Francisco de Asís, y todas estas con las que muchos niños crecieron, o que muchos niños crecieron más narrando la historia sagrada que con otras cosas. Y ahora, mucho de lo que los niños consumen y que por lo tanto les va formando, pues nos viene de la civilización de consumo de Estados Unidos. Piensa nada más cómo se entretienen los niños ahora. Con los videojuegos, sí. Con los superhéroes, las películas de Iron Man, ¿no? De los Vengadores. Que ojo, no estoy diciendo que esté mal esto, no. Yo lo que estoy diciendo es que debemos notar que tiene un influjo enorme en la niñez. Por ejemplo, lo que les llama la atención a los niños es los superhéroes, ¿no? Fortnite, ahora. Y yo lo sé porque soy docente, soy maestro, trabajo con niños, y cuando hablamos con los niños de estas cosas se emocionan y sacan cosas, o con el Among Us, con todo lo que tú quieras, ¿no? Pero qué niño ahora se alegra de ir a la iglesia? ¿Qué niño se alegra ahora de participar de la fe? Yo recuerdo que cuando llegamos a la parroquia de San Bernardino, yo tuve un choque, ¿no? Un choque interior en el mes de mayo. ¿Por qué? Porque en mi comunidad, en San Cristóbal de Colít, es costumbre que el mes de mayo siempre los niños y las niñas del catecismo vayan todos los días al rosario a dejarle flores a la Virgen. Entonces, mi primer mayo en la parroquia de San Bernardino, dije, pues vamos a ver a los niños, cómo van y dejan flores a la Virgen. Y, oh, sorpresa, ¿no? Cruda realidad, que veo que en los rosarios del mes de mayo en esta parroquia en la que trabajamos, no hay ningún niño, ni uno solo. Son puros ancianos, puras personas de la tercera edad, las que llevan las flores a la Virgen en los rosarios de mayo. Y fue para mí un choque increíble el ver cómo el niño no participaba de su fe.
en la parroquia. A diferencia de como en mi pueblo que sí lo hace. Y es que debemos de darnos cuenta que, vaya, así como, recuerdan ese comercial de eres lo que comes, y recuerdan, ¿no? Que decía, salía un tipo con una dona en el estómago, o salía un tipo con forma de hamburguesa. Y sí, somos lo que comemos, somos lo que consumimos, somos de lo que nos rodeamos y lo formamos. Ojo, tampoco se trata de decir, es que está mal que mi hijo vea las películas de los superhéroes. Pues no, no está mal. O, está mal que mi hijo tenga su Nintendo Switch. No, pues tampoco está mal eso. Solamente que hay que llegar a un justo medio. Y vamos a empezar a reflexionar entonces con unas consideraciones éticas. ¿Ok? Y ver qué está mal, qué está bien, por qué sí, por qué no. Y vamos a partir de esta idea de conciencia. Una conciencia que puede ser cierta o dudosa. Entonces, una conciencia cierta es cuando nosotros tenemos la seguridad de lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Cuando tratamos de vivir ordenadamente. Una conciencia cierta se divide en dos. Una conciencia recta o verdadera y una conciencia errónea. La conciencia recta o verdadera es cuando lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, concuerdan con las cosas buenas y rechazan las cosas malas. ¿Ok? Aceptamos lo bueno, rechazamos lo malo. Entonces, una conciencia errónea es una conciencia en la cual no vivimos conforme lo que realmente es bueno y no rechazamos lo que es malo. ¿Ok? Ahora bien, esta conciencia errónea, que a mí en vez, mira, no nos las compliquemos tanto. Una conciencia recta es, yo pienso, yo digo y yo actúo conforme la verdad, conforme las cosas que son buenas y rechazo el mal. Una conciencia errónea es todo lo contrario. O yo no vivo conforme lo que pienso, o yo no pienso conforme lo que hago, ¿no? ¿Es qué? ¿Es del señor? Les ¿Sí? pido apagar sus micrófonos, por favor. Porque luego no puedo. Que es el de Oye, sí, Guadalupe complementa de González. chicharrón y Por favor, gracias. Entonces, la conciencia errónea, que a mí me viene a traer todo un desequilibrio interior, que a mí me aleja de vivir en orden, que no me permite actuar conforme lo que es bueno ni lo que es malo, se puede dividir en tres. Y aquí vamos a ver cómo a lo mejor nosotros ya ni siquiera vivimos rectamente, sino que estamos en una de estas tres, que es una conciencia laxa, una conciencia escrupulosa o una conciencia perpleja. Lo bueno sea que estuviéramos en la última, pero muchas veces estamos o en la laxa o en la escrupulosa. ¿Qué significa una conciencia laxa? Laxa viene del latín que significa amplio, espacioso, vasto. Laxo es considerar como buena, moralmente hablando, una conducta, pero puedes llevarnos todo a la ligera, tener una actitud despreocupada, pensar que pues, da igual que esto sea del diablo o no lo sea, pues realmente no importa. Y llevarse la vida como si nada tuviera una consecuencia. Entonces, que nos vale, nos desinteresa. Entonces, esa es la conciencia laxa de, no pasa nada. Por el contrario, la conciencia escrupulosa es la que tiene esta peculiaridad de decir que es que todo está mal, ¿no? Todo está mal, todo es el diablo, hay que rechazarlo todo y tú estás mal y estás equivocado. Y tranquilo, viejo, ¿no? Bájale 3 rayitas a tu volumen porque
no se trata ni de estar del lado de los laxos, decir, ay, es que no pasa nada y X con todo, a decir que todo es del diablo y todo es satanismo y hay que quemar todo esto. No, hay que tener un justo medio. Pero muchas veces ni siquiera llegamos al justo medio porque nos perdemos en una conciencia perpleja. ¿Qué es una conciencia perpleja? Es cuando nosotros no sabemos si está bien o está mal, o creo que está bien, pero no lo hago, o creo que está mal, pero no lo dejo de hacer. Entonces, muchas veces parece que nos encontramos en esto de una conciencia perpleja de sabemos o no sabemos, o incluso en una conciencia dudosa, de no saber si algo está bien o está mal. Y aquí está el gran problema. ¿Cómo sabemos que está bien o está mal? Y vamos a ver elementos, ¿no? A ver, ¿está mal disfrazarse? No, no está mal disfrazarse. No hay no hay un mandamiento que diga, no te disfrazarás. ¿Está mal comer dulces? No, no está mal comer dulces. No hay un mandamiento que diga, no comerás dulces. ¿Está mal tener fiestas? No, no está mal tener fiestas. Pero, cuando hay excesos, sí está mal. Yo como joven puedo ir con mis amigos, puedo tener una carnita asada, echarme unas cervezas y no pasa nada, no es malo. Pero sí es malo que yo con los mismos amigos vaya y me emborrache hasta perder la inconsciencia. No está mal que yo coma golosinas. Está mal que termine por atascarme y si consumo solamente dulces, me va a dañar, me va a traer caries, por ejemplo. Es un mal. No está mal que yo me disfrace. Por ejemplo, pensemos cuando los papás les hacen las fiestas temáticas de cumpleaños a su hijo, ¿no? Y el niño de 3, 5, 7 años, 10 años, los años que tenga, quiere disfrazarse de Goku o quiere disfrazarse de Capitán América o de Naruto o de Fortnite o de un personaje de Fortnite. No está mal que el niño se disfrace de Naruto o que el niño se disfrace de Capitán América en su cumpleaños. Pero ¿qué pasa con la idea del disfraz en Halloween? Sabemos que más allá de disfrazarse de algo inocente, atañe más a un disfraz del horror. Y tampoco es que el horror por sí mismo sea algo que debamos rechazar. Por ejemplo, hay literatura de terror que es rica, que es buena, literariamente hablando, que tiene un gran valor artístico. O películas de terror que son un clásico y que tienen mucho valor fílmico, mucho valor que los críticos de cine reconocen. Pero también debemos reconocer y decir nosotros con toda certeza que hay elementos que poco a poco van distorsionando estas cosas que por sí mismas ni son buenas ni son malas. Por eso nosotros debemos procurar la eutrapelia. Y tal vez esta palabrita a ti no te suena de nada. Eutrapelia. ¿Qué es eutrapelia? Mira, la eutrapelia es una virtud. Y por ser virtud es un hábito bueno. Y por ser virtud a ti te hace un mejor ser humano. Y por ser virtud te lleva más cerca a estar más cerca de Dios. ¿Y qué es la eutrapelia? Mira, la eutrapelia es la virtud de jugar, de descansar, del ocio. Porque en el hombre no todo es trabajo. Y de hecho, vamos a decir todavía más con Aristóteles. Y de Aristóteles después con todos los grandes pedagogos de la historia, que en el niño el juego es una parte clave en su desarrollo.
una parte esencial en el desarrollo. Y ya de grandes debemos seguir jugando. Pero con jugar no me refiero pues a sacar nuestros muñequitos y hacer la ciudad y las guerritas o las Barbies, no, sino me refiero a que nosotros sepamos descansar, a que nosotros sepamos distraernos sanamente, a tener diversiones adecuadas. Y eso es algo bueno, es una virtud. Y Santo Tomás de Aquino nos va a explicar que la otra pelea, que el juego debe tener 3 características bien importantes. La primera, no buscar el placer en acciones o en palabras que sean malas, que sean cosas malas. Entonces aquí ya empezamos a tener luces para dilucidar esto del Halloween. ¿Por qué? Porque el Halloween, tal cual como se celebra hoy día, tiene elementos que sí son malos. Y digámoslo desde una vez, todo lo que implica el ocultismo. O incluso, pensemos, ¿no? Una película de terror. Ver una película de terror no está mal. Lo que es malo es obsesionarse con ellas. Vaya, veo que hay algunos peques que están aquí en la charla y voy a ahorrarme ciertas descripciones. Pero yo en la facultad tuve compañeras, compañeros, que fue tal su fascinación por este tipo de películas que terminaron por ver el cine snuff. ¿Y qué es el cine snuff? Pues esa es la violencia real, no son ficciones. Es violencia real de asesinatos, de crueldades, de violaciones en pantalla. ¿Por qué? Porque las películas de terror ya no les daban miedo y buscaban emociones más extremas. ¿Y esto qué es? Y recrearse de lo malo. Y no podemos hacer esto nosotros. Entonces ya empezamos nosotros a tener estos destellos. Segundo, que lo serio de nuestra alma no se disipe del todo, porque San Ambrosio dice, tengamos cuidado con no destruir con el pretexto de aflojar el espíritu toda la armonía y, por así decirlo, el concierto de nuestras buenas obras. Incluso Cicerón decía, lo mismo que no permitimos a los niños jugar de todas maneras, sino simplemente en lo que se mantiene en los límites de la honestidad. Igualmente, en el juego, la rectitud de nuestro espíritu deja transparentar su luz. Mira, así como cuando a los peques se les enseña que cuando jugamos fútbol hay reglas que seguir, así también nosotros debemos ver que, por ejemplo, en el hecho de disfrazarnos, hay límites de lo que ya no está bien disfrazarse. Hay límites de los cuales ya no es correcto burlarse. Un ejemplo para nosotros, ¿ok? Un ejemplo de nosotros. Probablemente habrás visto los stickers, ¿no? Que se mandan en las conversaciones de WhatsApp. Y hay stickers muy chistosos, ¿no? De chuerco, de lo que tú quieras. Y, ¡ay, qué chistoso sticker! ¿No? Nos reímos. Está bien, no hay problema. Pero cuando empiezan a mandar stickers donde se burlan de la Virgen, donde se burlan de Jesús, ahí ya no está bien. Y hay que saber que eso no está correcto. ¿Por qué? Porque entonces perdemos la seriedad de nuestra alma, nuestro crecimiento como católicos. Y por último, que no sea conveniente, digno del tiempo y del hombre, que sea jovialidad, que sea alegría para nosotros, que sea algo, que sea algo bueno. Es decir, permítame. Sí, nos va a regresar el abuelo. No. Ok, listo. Les decía, que sea algo que nos convenga, ¿no? Algo que sea digno del tiempo y de nosotros. Y entonces volvemos a esta parte del tiempo. Decíamos que Halloween, en su parte cristiana católica, era la víspera de Todos los Santos.
pero la festividad tal cual es ahora no tiene nada que ver con los santos, ni con las vísperas, ni con la fe. Entonces, pues podríamos decir que no nos conviene. No nos conviene. Ahora, hay otras festividades que nosotros hacemos y que nada tienen que ver con la fe y son buenas. Por ejemplo, el Día de la Madre. Nada tiene que ver con la fe, el Día de la Madre. Incluso el católico ni siquiera necesitaría de la Día de la Madre por tener todos los días consagrados a la Virgen María. Pero, entonces, lo que tenemos que considerar es que esta festividad tiene entonces algo que no la hace. Otra festividad que festejamos, que celebramos y que nada tiene que ver con nuestra fe, pues nuestro cumpleaños. ¿Por qué celebramos nuestro cumpleaños? Ahora, no está mal celebrar cumpleaños. Como los testigos de Jehová dicen, no, es que celebrar cumpleaños tampoco es del diablo. No, tampoco. Está bien, no hay problema. Pero ¿por qué con Halloween no? ¿Por qué con Halloween no es como el Día de la Madre? O Halloween no es como un cumpleaños. Porque tiene algo más, tiene algo más. Y vamos a ver otro aspecto de Halloween. Y es que es Halloween y el pecado. Mira, ya te decía, no podemos ser como estas personas laxas que dicen, es que no pasa nada. Pero tampoco como estas personas escrupulosas que dicen que todo es pecado. ¿Por qué? Porque para que algo sea pecado grave, se necesitan tener estas tres condiciones. Que la materia sea gravemente mala. Entonces, si por Halloween nosotros entendemos, pues se van a disfrazar los niños y van a ir a una fiesta a comer dulces, eso no es materia grave. Entonces no podría ser un pecado mortal. Pero sí sería materia grave el que unos muchachos en una fiesta de Halloween saquen una ouija y hagan una sesión de espiritismo, porque eso sí está condenado por la iglesia y está condenado por la Biblia, el espiritismo. Y entonces sí sería un pecado grave. Entonces, que la materia sea gravemente mala, que al hacerlo sepa yo sepa que es algo grave. Pero ya te decís que muchas veces nos tratamos de si lo hago o no lo hago, ¿es bueno o es malo? Entonces no sería un pecado grave. El que yo quiera hacer aquello que sé que es grave. Y aquí también viene este otro aspecto de que muchas veces ni siquiera es porque los niños lo hagan porque sí, son los padres los que lo quieren hacer, son los padres los que se quieren disfrazar. Sin embargo, podría constituir un pecado venial, que sabemos que los pecados veniales son pecados pequeñitos, son pecados chiquitos que se quitan pues con las oraciones, la misa, algunos rezos. Pero más allá de preocuparnos por si es un pecado grave o si es un pecado venial, que ya de entrada decimos, no es pecado grave, si entendemos por Halloween algo, una reunión de pedir dulces. Pero sí sería grave si entendemos ya el aspecto ocultista de la fiesta. Pero más allá de eso, pensemos en nuestra vida espiritual, desde peques hasta ser adultos. Sabemos que la vida espiritual del católico tiene primero un aspecto que implica luchar contra el pecado, luchar contra el mundo, luchar contra la carne, luchar contra Satanás, y también un aspecto positivo que implica que yo me prepare para los sacramentos, que implica que yo haga mis oraciones, que implica que yo rece, que implica que yo haga buenas obras. Entonces, dentro de la vida espiritual está este punto, este apartado de la lucha contra el mundo. ¿Qué es la lucha contra el mundo? ¿Qué es el mundo entendido desde de la espiritualidad católica? No se trata de las personas o de la sociedad, sino se trata de todo aquello que está en contra de Cristo. Todas aquellas ideas, aquellas formas de vida que van en contra de la fe, que van en contra
de lo que la iglesia nos enseña que van en contra de lo que Cristo nos presenta. Y vamos a escuchar al padre Antonio Royo Marín. El padre Antonio Royo Marín es un gran teólogo español y él tiene un libro muy, muy bueno que se llama Teología de la Perfección Cristiana. En este libro, el padre nos dice lo siguiente. ¿Qué es el mundo? Es difícil definirle por su misma complejidad. Es en último análisis el ambiente anticristiano que se respira entre las gentes que viven totalmente olvidadas de Dios y entregadas por completo a las cosas de la tierra. Este ambiente malsano se constituye y manifiesta en 4 formas principales. Y aquí nos explica las falsas máximas, las burlas y persecuciones, los placeres y diversiones cada vez más abundantes, refinados e inmorales, escándalos y malos ejemplos. Y vamos a ver que, si bien ahorita estamos reuniéndonos a charlar del Halloween y decir que no debemos participar de él porque podría ser un peligro para nuestra vida espiritual, lo mismo podríamos decir de otras cosas. Por ejemplo, el que yo participé de bailes inmorales, como en TikTok, ahora está todo lleno de bailes inmorales y música inmoral como el reggaetón. O como cualquier otro tipo de música que puede estar cargada de un mensaje anticristiano. Y no precisamente como el death metal o como un rock satánico que sí existe, que se burla abierta y directamente de Dios. No, sino de que en el mensaje va en contra de los valores que la iglesia nos enseña. Porque tan anticristiano es una canción como la de Fiesta Pagana de Mago de Oz, como las canciones de Bad Bunny, o como las canciones de la música banda, o los narcocorridos. Entonces, aquí también entra el aspecto del cristiano en la vida cotidiana. Por ejemplo, el hecho de los libros inmorales también. Así como ahorita decimos, no, es que no hay que participar del Halloween porque es darle la puerta de entrada al diablo a tu vida. Ah, pues lo mismo, no hay que leer libros de Paulo Coelho. ¿Por qué? Porque es entrar en tu mente las ideas de la nueva era. O leer 50 sombras de Grey. O leer ciertas cosas, ¿no? Ciertas revistas. O igual, vamos a pensar, al católico nos son permitidas muchas cosas. Muchas cosas. Nosotros podemos participar de fiestas, de bailes, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero San Pablo dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Y veamos, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho que no a algo por Cristo? ¿Cuántas veces yo he dicho, no voy a participar de esto por Cristo? Incluso vamos un poco más allá. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos privamos de algo honesto, de algo válido, de algo legítimo, por amor a Cristo? Y pensemos incluso en el ayuno, en Cuaresma, que se da, que no sé, ¿sabes cuáles son los únicos 2 días que los católicos ayunan obligatoriamente? Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Son los únicos días que aquí en México, para los católicos, son de ayuno obligatorio. Los demás viernes son viernes de abstinencia. Pero cuando llega la Cuaresma, no falta el catequista, no falta el chavo del grupo juvenil, no falta el católico que dice, es que, ¿de qué te sirve ayunar si te comes la carne, si te comes a tu hermano? Sirve más ayunar de Facebook. Pero es que el ayuno implica privarse del alimento, literalmente. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Católicos light. Ahora, ya ni siquiera pienses de esos 2 días. ¿Cuándo fue la última vez que en tu crecimiento espiritual, que en tu camino, en tu formación como persona, tú dijiste no a algo legítimo? Y legítimo significa que es algo bueno,
pon tú que placentero, sí, algo bueno, algo lícito, que no tiene nada de malo. Pero tú, por amor a Cristo, dijiste no. ¿Cuándo fue la última vez que por amor a Cristo te privaste de un bien legítimo? Por ejemplo, yo sí conozco, ¿no? En muchos casos también de las fiestas, ¿no? Que nos cuestan, les cuesta, ¿no? Es que tengo la fiesta de quién sabe qué cosa, porque mi amigo, mi primo, mi sobrino. Pero también tengo mi grupo de oración. Y yo, entonces, ¿qué decido? Ir a la fiesta es algo bueno, sí. No tiene nada de malo. Pero por amor a Cristo no voy y voy a mi grupo de oración. Y eso también es crecimiento espiritual. El privarnos incluso de las cosas legítimas por amor a Cristo. Ya no nada más de las cosas malas, sino de las cosas buenas. Incluso vamos un paso más allá, ¿no? Pregúntate. Tú, ¿cuántas veces en tu vida, por amor a Cristo, has perdido algo, a alguien? O has sido rechazado por amor a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste incomprendida, incomprendido por amor a Cristo? Y es que si no lo has sentido, es que vamos mal. ¿Por qué? Porque precisamente el camino del bien, el camino de Cristo, implica cruz, implica seguimiento. Y vamos a reflexionar esto. Muchas veces, el católico le tiene más amor al mundo que a Cristo. Le tiene más amor al qué dirán que a Cristo. Incluso nos da pena decir que somos católicos en el trabajo, en la escuela. Nos avergonzamos del Señor. Y no podemos dar entonces buen testimonio del amor de Cristo en nuestras vidas. Vamos a incluso a llevarlo a una pregunta más. Hoy, conociendo el Halloween tal cual es, ¿qué santo celebraría Halloween tal cual es ahora? Cualquiera de los santos que pienses. Y verás que todos los santos se han esforzado por vivir de una forma heroica, de una forma radical el Evangelio. Y es que radical no es otra cosa que imitar a Cristo. Entonces, vayamos nosotros preguntándonos, poniéndonos sobre la mesa. Pasemos ahora al tema de que siempre causa más morbo, que es lo de Halloween y Satanás. Entonces, sabemos que hay un sentido del horror y de la muerte presente en Halloween muy distinto al que nosotros como católicos tenemos. Sabemos aparte que muchos de los elementos que constituyen Halloween tal cual es el día de hoy son fiestas, son celebraciones que tienen cierto tinte ocultista, cierto tinte esotérico, por lo tanto neopagano. Promueve el ocultismo, la nueva era. Entonces vamos a ver cómo muchas de las temáticas cuando se habla de Halloween siempre van a la mano con hablar del espiritismo, de los muertos, de la Ouija, incluso de otras ideas actuales, como puede ser el culto al horror, el hecho de que en la última década se diera un boom sobre la fascinación por los zombies, también nos habla de la concepción de la vida, de la muerte que nosotros tenemos como pueblo y como occidente. Vamos a ir descubriendo también cómo muchos de estos elementos incluso deberían hacernos pensar.
En Estados Unidos, que es de donde nos viene esto y de donde nos van a venir muchas otras cosas en el futuro, el Halloween es el menor de los problemas. Y también, vamos a decir ahora, el Halloween es el menor de los problemas, hay problemas más graves. Y nuestra época nos llama a preocuparnos de otras cosas con más urgencia. Pero vamos a ver cómo existe una verdadera relación Satanás-Halloween. En Estados Unidos, el satanismo es una religión oficial. Es decir, legalmente la iglesia de Satanás está registrada, puede tener su culto, y la iglesia de Satanás ha considerado y se ha apropiado del 31 de octubre como una festividad culmen del satanismo, en contraposición con el nacimiento de Cristo como una celebración antisanta. Entonces, la iglesia de Satanás, la más conocida abiertamente en Estados Unidos, declara Halloween como un día satánico y creen lo siguiente. Esto es lo que creen los satánicos, mira, que es un día de demonios y espíritus, una oportunidad para danzar con Satanás. Halloween es día para los excesos sexuales, celebraciones en pequeños grupos por todo el mundo adorando a Satanás. Enseñaremos a nuestros niños a seguir a Satanás sin temor. Saludos a Satanás. Ahora, esto sí es lo que dicen los satanistas. Lo del cumpleaños del diablo y todo esto, eso es un invento protestante, es mentira. Pero lo que te acabo de decir sí es lo que dice la iglesia satánica. Vamos a ver. Declaraciones de varios reconocidos ocultistas afirman que su festividad va más allá de solo disfrazar a los niños. Por ejemplo, el famosísimo Antonio LaVey, que era gran sumo sacerdote de la iglesia de Satanás, el que escribió la Biblia satánica, dice que para los satanistas, el 31 de octubre y su cumpleaños de cada uno de ellos es las más grandes fiestas a celebrar. Y cuando nosotros nos ponemos a estudiar este aspecto del ocultismo más a fondo y vemos los distintos testimonios que dan los exsatánicos, sí existe una constante de que el 31 de octubre se dan excesos por estos grupos satánicos. Sí es cierto. Sí es cierto que se dan misas negras. Sí es cierto que se dan profanaciones y sacrilegios. Y esto cada día es más palpable en nuestro pueblo también. El hecho de que nosotros veamos cómo ya desde principios de mes, durante todo este mes de octubre, se dan sacrilegios. Hay partes en algunas partes del país, en otros países, por ejemplo en Colombia, donde en octubre se dan muchos sacrilegios a panteones, profanaciones a panteones, perdón. O sea, van y desentierran muertos, gente. ¿Qué más? También hay algunos estados y algunos países que en octubre no dan en adopción gatos negros porque los matan. También durante el mes de octubre se dan muchas profanaciones, sacrilegios a iglesias, donde roban la Eucaristía. Y ahora que se está dando la Eucaristía en la mano, es muchísimo más fácil de que cualquiera, y hay varios videos en la red que agarra la hostia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y se lo echa al bolsillo. No lo consume y lo esconde. Entonces, eso se puede prestar a muchos sacrilegios, a profanaciones de lo sagrado. Pero vaya, más allá de espantarnos de todo lo que es la misa negra, de todo lo que hacen los ocultistas, los sacrificios incluso humanos, pero más de animales, el satanismo ya ha sido superado por los males de nuestra época, como es el lobby LGBT y el pornoterrorismo. Pero ese es tema de otra charla. Lo que debemos reconocer es que sí hay cosas malas que pasan el día de Halloween. Sí hay grupos satánicos que se dedican a ofender a nuestro Señor. Entonces pensemos,
Si este día, y en realidad sucede, muchos grupos satánicos se encargan de ofender a Cristo, de cometer actos sacrílegos, de adorar a Satanás, ¿por qué nosotros vamos a pasárnosla sin hacer nada? O teniendo una fiesta de disfraces como si estos hechos no sucedieran realmente. No podemos quedarnos indiferentes ante tales situaciones. Más aún. Ya te había dicho desde el principio de la charla que la iglesia no tiene ninguna declaración oficial al respecto. Pero sí hay varios comentarios sobre Halloween que varios obispos, sacerdotes, exorcistas han hecho. Por ejemplo, el Halloween presenta el trasfondo de una sociedad materialista como la de Estados Unidos, que hace objeto de mercadeo, todo un negocio, cualquier acontecimiento. Es una absurda y vulgar copia de la tradición cristiana de venerar a los muertos. En estas circunstancias, en Halloween aparecen símbolos propios del mundo esotérico, de la magia y de la superstición, que nada tienen que ver con nuestra cultura cristiana. Es el cardenal Carlos Vallejo. El arzobispo de La Plata en Argentina, Héctor Aguer, decía: no tenemos que darnos por vencidos y además es preciso criticar con toda claridad y serenamente estas observancias extravagantes y completamente ajenas a la fe católica de nuestro pueblo y de la tradición cultural. Felipe Sarismendi, que era obispo de Chiapas, no nos dejemos seducir por la publicidad del Halloween actual. No tiene base cristiana y por lo tanto es ajeno a nuestra cultura. El padre Juan María Canals: no es Halloween otra forma de relativismo religioso con el cual vamos perdiendo nuestra fe y que nuestras vidas cristianas se vean debilitadas. La Arquidiócesis de México ha dicho: si buscamos ser fieles a nuestra fe y a los valores del Evangelio, tendríamos que concluir que la actual fiesta de Halloween no solo no tiene nada que ver con la celebración que le dio origen, sino que incluso es nociva y contraria a la fe y a la vida cristiana. El padre Gabriel Amor dice: celebrar Halloween es abrir una puerta al demonio y al mal. Y es que nosotros debemos reconocer que son tácticas que el demonio utiliza para llegar a la niñez, para llegar a la juventud, pero también debemos decir que hay tácticas más eficaces actualmente. Por ejemplo, en Estados Unidos, en California, que está la iglesia satánica, hace unos años se dieron a la tarea de repartir libros de colorear afuera de las primarias con dibujos satánicos para los niños. De fondo, no sé si lo alcanzas a distinguir, está una de las estatuas públicas de Satanás y a lo lado hay dos niños. Pero hay cosas más eficientes. Por ejemplo, toda esta onda de la nueva era, de los raves, de las drogas, que poco a poco se va metiendo en la juventud. Y que luego Halloween simplemente nada más es un pretexto para organizar la fiesta y embriagarse y drogarse. O empecemos, la modestia de algunos de los disfraces. Que si los católicos no viven la modestia en misa, pues mucho menos van a vivir una modestia en Halloween, ¿no? O incluso el hecho de que poco a poco vayamos ya no desacralizando estas fiestas que antes eran católicas, sino desacralizando el culto católico mismo. Y es que también hay parroquias que celebran sus Halloweens. Y hay grupos juveniles que celebran sus Halloweens. Y hay sacerdotes incluso que pueden llegar a promover sus Halloweens. Pero vemos cómo poco a poco el modernismo se ha ido metiendo dentro de las venas de la iglesia. Entonces, nosotros pues debemos tener el valor de enfrentar todas estas cosas. Porque el diablo existe y como dice el apóstol Pedro, está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero
contrario a lo que nosotros pensamos, que el diablo se nos presenta como con cuernos, con fuego, como un ser monstruoso. No, no, no. El diablo se nos presenta como algo hermoso, como algo placentero, como poder, como algo con lo cual nos pueda engañar, con lo cual nos pueda atraer. Aquí nosotros tenemos un paréntesis, ¿no? Porque nosotros tenemos otra fiesta que es el Día de Muertos. Y ahora también ya existe un sincretismo. Sincretismo es juntar dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, junto a ambos elementos hasta que se confundan. Y también yo ya he visto cómo es que hay niños que no distinguen entre qué es Halloween y qué es Día de Muertos. Porque se han pedido cada vez más las tradiciones. Y también nosotros debemos de decir y reconocer que sí existe un proceso de desmexicanización en nuestra patria. Que sí existe un proceso de descalzolización. Que sí existe un proceso que busca que nosotros ya no amemos nuestra cultura, ya no seamos patriotas, que ya no seamos católicos, que ya no amemos nuestra religión. Y poco a poco, el mismo fenómeno que en el siglo pasado, en el siglo XX, sucedió de quitarle lo católico a Halloween y dejarle todo lo malo, lo mismo va a pasar con Día de Muertos si nosotros no nos ponemos las pilas. Porque ahora, en estas fechas, en varios centros comerciales de Estados Unidos, donde hay sobre todo hispanos, como puede ser California, Texas, ya está repleto también de calaveritas y de motivos de muertos. Desde que salió la película de Coco, y bueno, un poquito antes, ¿no? Con el libro de la vida, pero desde Coco, ¡pum! Vamos, ya vimos que el Día de Muertos se puede vender también. Y vamos, ¿qué? A venderlo más. Entonces nosotros, en primera, cuando nosotros decíamos que muchas de las ideas que se tenían sobre Halloween eran puras preconcepciones protestantes, algo similar está pasando con algunos católicos que quieren incluso quitar el Día de Muertos, basándose en el argumento de que el Día de Muertos, varias abuelas decían, no, es que es cuando vienen los muertos, pero pues no, los muertos no vienen, ¿no? Sabemos que los difuntos están o en el purgatorio, o en el cielo, o en el infierno, ¿no? No es que regresen a visitarnos, aunque sí es parte como de nuestro folclore presentarlo de esta manera, no es así, no significa. Y yo creo que nadie, ningún mexicano que se respete, dice, no, es que vamos a poner la ofrenda porque y va a amanecer con unas mordidas. Pues no, o sea, realmente no. Todos ponemos la ofrenda con las cosas que le gustaban a nuestros seres queridos y para acordarnos de ellos, ¿no? Rezamos, vamos a la misa, algunas misas son en los panteones, nos acordamos de nuestros difuntos y estamos contentos. Y estamos contentos y felices y celebramos y hacemos fiesta. Pero sí debemos diferenciar que una es nuestra festividad religiosa de los fieles difuntos y otra es nuestra festividad mexicana cultural del Día de Muertos, que tiene distintas expresiones dependiendo los estados. No es lo mismo el Día de Muertos aquí en Toluca que en Michoacán, que en Puebla, que en Oaxaca, porque todos tienen sus distintos rasgos y van variando. Por ejemplo, bueno, yo toda la vida he visto el Día de Muertos en Toluca, ¿no? Hace un par de años tuve la oportunidad de vivir Día de Muertos en Monterrey y decía, es que vamos a la Feria del Alfeñique, como en Toluca, que en los portales alrededor se ponen esta feria y todos sacan sus puestos y sus dulces y sus borreguitos de dulce y es todo un arte tradicional en nuestra tierra y en Monterrey no existe. Así como a lo mejor tal vez nosotros en nuestros panteones no somos tan efusivos como en Pátzcuaro o Michoacán.
O el hecho de que en ciertos pueblos digan es que la ofrenda tiene que llevar sal, o la ofrenda tiene que llevar agua, o la ofrenda tiene que llevar tales elementos y en otros pueblos no, porque al fin y al cabo termina variando de cultura a cultura, de pueblo en pueblo. Sin embargo, sí debemos reconocer que el Día de Muertos, contrario también a lo que se piensa, no es mera festividad prehispánica. No, 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 no. El Día de Muertos es también una festividad, sobre todo novohispana. Y con novohispana, ¿qué queremos dar a entender? Que esta festividad tiene elementos tanto indígenas como españoles. Y cuando decimos español, decimos católicos. Por ejemplo, el pan de muerto no es indígena. El pan de muerto es novohispano. Por lo tanto, nuestro, mexicano, pues. Antes los prehispánicos ponían calaveras humanas reales, pero los españoles dijeron, tranquilo viejo, eso no está bien. No está bien que te comas a tus hermanos porque eran caníbales, ¿no? No está bien que pongas cráneos. Mejor vamos a poner calaveritas de dulce. Y las calaveritas de dulce son novohispanas. Toda la ofrenda, que la ofrenda sí tiene un origen prehispánico, es esta parte de culturalización del evangelio, tan rico en nuestro pueblo y que implica que nosotros la ponemos en primera porque somos católicos y en segunda porque somos mexicanos. Y el patriotismo es una virtud y es bueno amar nuestra tierra. Y es necesario, incluso hasta heroico en nuestro siglo, porque por el contrario vamos a ver que existe un imperialismo, es decir, Estados Unidos tiene esta idea de América para los americanos, pero ¿quiénes son los americanos? Pues los gringos. Pero más que invadir con armas, invaden culturalmente. Por eso muchas de las cosas que nosotros consumimos, ¿de dónde vienen? De Estados Unidos. Las películas, ¿de dónde nos vienen? De Estados Unidos. Las modas, ¿de dónde nos vienen? De Estados Unidos. La música, las grandes compañías discográficas, ¿de dónde son? Aunque tengan artistas de Hispanoamérica, de Estados Unidos. Las grandes noticias, ¿quién las maneja? Estados Unidos. El Halloween, ¿de dónde? Estados Unidos. Y poco a poco vemos cómo el Día de Muertos quiere empezar a ser absorbido por el Halloween, pero el Día de Muertos, gracias a Dios, nosotros tenemos una tradición antiquísima con esto, y entre mejor vivamos esta tradición y la mejor forma de vivirlo es de una forma religiosa católica, pues más años nos durará. Más años nos durará. Cuando se estrenó Coco, la película de Coco, que también Coco es como un sincretismo, porque si la vimos, ¡ay, qué bonita historia!, ¿no? Pero juntaba muchos elementos y como que los malpegaba con Resistol, ¿no? Pero bien o mal representaba varias de las características de nuestro pueblo. Cuando se estrenó la película de Coco, recordarán que al principio salía este corto de Pixar, de Olaf, el muñequito de nieve de Frozen, y a la gente le disgustó tanto que lo terminaron quitando. Y es que las tradiciones de Estados Unidos como Halloween nunca van a ser tan ricas culturalmente hablando como las que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿está mal poner ofrenda de Día de Muertos? Porque van a escuchar a predicadores católicos que les digan, es que está mal que pongas tu ofrenda a los muertos. ¿Qué te pasa si nosotros tenemos un Dios de vivos y es espiritismo? Tranquilo, viejo, tranquilo. No es espiritismo, es cultura, ¿no? Es cultura y implica recordar a los seres queridos y nosotros como católicos, vaya, tenemos un amor a nuestros difuntos, como no lo tienen otros pueblos, y ni siquiera otros católicos, porque, vaya, el Día de Muertos es muy, muy de México, ¿no? Pero ¿qué sí está mal de la ofrenda? Cuando las ponen en el altar, en la iglesia, y el altar no es para eso. El altar es para el sacrificio encuentro del Señor, el Calvario. No está mal que las pongan en la iglesia,
Por ejemplo, la pueden poner en el atrio, la pueden poner en un costado, la pueden poner afuera. Lo que está mal es que la pongan en el altar. No está mal que la pongas en tu casa, está muy bien. Está muy bien. Lo que sí estaría mal es pensar que efectivamente los muertos nos visitan. Eso, sí, no, eso es incorrecto. Pero lo que sí está bien es que pongas tu ofrenda con lo que le gustaba a tus seres queridos, que reces por ellos, que te acuerdes de ellos. Eso sí está bien. Entonces, nosotros, ya no como católicos, como mexicanos nada más, pues tenemos esta naturaleza incluso de, de seguir promoviendo el Día de Muertos y de rechazar el Halloween. Ya ni por ser católicos, sino por el simple hecho de ser mexicanos. Por el simple hecho de ser mexicanos, deberíamos rechazar el Halloween. Y es que también vemos cómo con los años, varios de estos elementos de Halloween terminan por meterse en la ofrenda. Que si antes bien la ofrenda, o al menos en el centro del país, se limitaba a mis calaveritas de dulce, a mis borreguitos, y se acabó. Año con año vemos cómo en las ferias del alfeñique o en los elementos que venden en los supermercados y que terminan en nuestras casas, poco a poco se va metiendo el Halloween y ya no nada más traes tu calavera de chocolate, ¿no? Traes tu borojita de chocolate o traes tu fantasmita de chocolate y esos sí son elementos extranjeros que pues no deberíamos incluir. Bastaría con que incluyéramos pues lo que nuestros abuelos nos enseñaron. Ahora bien, incluso dependiendo también la región, el Día de Muertos tiene una explicación cristiana, una explicación católica, que va precisamente desde que ponemos las velas como luz de Cristo, el agua que nos recuerda el bautismo, el pan de muerto, que también nos recuerda la comunión de los santos, las calaveritas, y todos estos elementos que nos enriquecen como católicos y nos recuerdan nuestra fe. Porque al fin y al cabo, si bien Día de Muertos va en armonía con el Día de los Fieles Difuntos, que es una festividad litúrgica, pues no deja de ser una festividad cultural, que si no la preservamos de la manera adecuada, se puede llegar a pervertir. Pero si nuestros misioneros, los santos que forjaron nuestra patria, no la vieron a mal, fue porque había elementos buenos en ella. Elementos buenos que nosotros debemos seguir retomando. Hay después algunas sugerencias pastorales, algunas sugerencias al respecto. La primera es ir contracorriente, ¿no? Yo te decía, el católico no puede siguiendo las tendencias del mundo, porque el católico lucha contra el mundo. El católico va contracorriente. El católico debe atreverse a hacer la diferencia, a ser valiente y decir que no. Y es que piénsalo también, año tras año, en la fiesta de Halloween va a ir ganando más y más adeptos. Yo recuerdo hace más de 10 años, que nosotros hacíamos, en el movimiento difundíamos los trípticos afuera de las iglesias de Dino al Halloween, con algunas de estas ideas muy poco desarrolladas o ideas en pañales, y la gente pues lo comprendía y decía, pues está bien, no pasa nada. Pero también en estos 10 años se ha visto cómo el incremento del Halloween ha sido exponencial. Y cada vez más es más difícil que el católico se enfrente con estas cosas porque simple y sencillamente los católicos hemos dejado de vivir como tales. Incluso, pensemos, muchas veces el niño no se atreve a ir por contracorriente, pues porque precisamente pues pesa en la escuela. Yo de niño puedo ver a mis compañeros que el 31 de diciembre van todos disfrazados, 31 de octubre, perdón, van todos disfrazados a la escuela
Y, y si yo no voy disfrazado, hasta se siente mal, ¿no? Se siente triste. Pero si el niño no ha visto en sus padres un ejemplo de verdadero cristianismo, pues él no va a tener la fuerza para decirlo, no va a tener la fuerza para rechazar. Estaba viendo hace rato un testimonio bien curioso de Cristian Huerta, es un predicador allá en Estados Unidos, originario de Guadalajara, y decía que él de pequeño, pues se le expuso en el catecismo que el Halloween estaba mal, y yendo en la primaria, llevaron una compañerita, pues lleva unos dulces de Halloween, y le dio a todos sus compañeritos, ¿no? Y solo él y otro compañero se dijeron que no. Y dice Cristian, ¿no? Que él, en su inocencia de niño, pues le dolía que no tuviera dulce y todos los demás sí. Pero que esa ocasión fue un momento de gracia que le rebusteció, que le hizo estar más firme en la fe. Yo recuerdo también, ¿no? El hecho de que en la preparatoria, pues ves a todos los compañeros que también hacen sus fiestas de Halloween. Y siendo adolescente, pues dices, pues yo también quiero ir a la fiesta. Pero el hecho de decir, yo no voy porque soy católico y no celebro eso, es algo que robustece nuestra fe. Y es que yo lo que te decía, ¿cuándo fue la última vez que te privaste de algo ya no malo, legítimo, de algo bueno, de algo legítimo, por causa de Cristo? Y es que pasa, como entre los varones, ¿no? Solemos, ¿Para qué lo desconectas? que pasa como entre los varones, ¿no? Que solemos, siendo jóvenes, hablarnos entre groserías, ¿no? Y cuando estaban las chicas, pues no decía uno groserías, porque estaba la muchacha, ¿no? Entonces, con las muchachas se limitó a decir groserías. Pero si vemos ahora a las muchachas de nuestra época, de nuestro año, y vemos cómo se hablan entre ellas, pues es que poco a poco se han ido perdiendo este estilo de vida cristiano. Entonces, el primer punto es ir contracorriente. El hecho de que voluntariamente uno diga, yo no participo del Halloween. Pero eso tampoco implica ir por todo, con todos los demás y decirles que tú estás maldito si vistes a tus hijos en Halloween o los sacas a pedir dulces. Pues no, pues no. Incluso hay un paralelismo entre pedir calaverita y pedir dulces, porque también pedir calaverita es diferente entre nuestro pueblo que en el dulce o truco de los estadounidenses. Porque sabes que el dulce o truco pues implica que te dan dulces y si no te dan dulces, pues es la broma, el aventar huevos a las casas. Pero el pedir calaverita, pedían originalmente, pues salían los niños a pedir ya sea fruta o dulces o dinero, a cambio de que rezaran por sus muertos. Y así hay tradiciones bien diferentes dependiendo de los pueblos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? El acto penitencial. Y regresemos a esto. Vas a encontrarte con católicos que dicen, no, es que sí, el Halloween tiene un origen cristiano, como ya vimos, y por eso no es nada malo. Pero si su origen cristiano era la víspera de todos los santos, ¿estás preparándote realmente el 31 de diciembre para la víspera, en víspera, en oración? El 31 de diciembre estás rezando el rosario, estás yendo a misa en la noche, porque estás deseoso de celebrar el Día de Todos los Santos. Y de la mano va el acto penitencial. O sea, si realmente están pasando cosas malas, cosas del diablo, el 31 de diciembre, ¿por qué nosotros no hacemos actos penitenciales? ¿Por qué no rezamos?
¿por qué no damos ofrendas al Señor en reparación de los sacrilegios que se viven en ese día? Ahora bien, no solamente se trata de decir que está mal, sino decir que está bien. Si decimos no al Halloween, significa decir sí al Día de los Fieles Difuntos, Día de Muertos y el Día de Todos los Santos. Y el Día de Todos los Santos implica que nosotros, como el Papa Francisco nos recordó en Gaudete et Exsultate, que todos nosotros estamos llamados a la santidad, que todos nosotros, en todos nuestros estados, no importa cuántos años tengas, no importa si estás casada, si estás soltero, no importa de dónde seas, qué nivel económico tengas, todos estamos llamados a ser santos. ¿Y qué es ser santo? Pues ser santo es la realización plena del ser humano. Ser santo es vivir como Cristo quiere que vivamos. Vivir conforme el plan de Dios que desde la eternidad tiene para cada uno de nosotros. Vivir conforme el Espíritu Santo que habita en nosotros y que se expresa en caridad, en amor. Y lo mismo, vamos a ver, si la santidad es caridad, ¿no? Y la caridad nos enseña que dar es mejor que recibir, pues ahí hay otro motivo para no celebrar el Halloween. Y tampoco muchas otras celebraciones que te decía, que secularizadas, vacías de su contenido religioso, terminan por promover esas ideas de consumo. ¿Por qué? Porque muchas veces Navidad, o muchas veces Halloween o San Valentín, es más un recibir que un dar. Hay una propuesta que en algunos lugares se ha dado, que, bueno, ahora le llaman como Holy Wings. Yo la conocí primeramente como la fiesta de Todos los Santos, que el día 1 de noviembre, tanto niños como adultos se vestían de santos, contaban sus vidas y se hacían concursos. Yo recuerdo que cuando empezamos a hacer esto en mi comunidad, en mi parroquial de San Cristóbal de Colito o en otra parroquia en San Luis Rey, ahí estuvimos y en algunas parroquias siempre pega esto y en algunas otras no. Y también el hecho del tipo de convivencia, el tipo de fiesta que se desarrolla. No sé si en sus, bueno, ustedes tengan conocimiento o en paz en otros lugares, pero sucede como con la fiesta de San Francisco de Asís, que acá cerca de mi comunidad, en San Francisco Tlalcilalcalpan, se dan los desfiles de los locos, ¿no? Y salen y se embriagan en las calles vestidos de monstruos. O sea, es como Halloween, pero en el día de San Francisco de Asís. Y es muy distinto vivir el día de San Francisco de Asís con un espíritu franciscano a vivirlo con el espíritu de los locos que salen a hacer desastre por la calle. Pues lo mismo es esto. El hecho de que uno tenga una celebración sana en familia, a como se vive realmente el Halloween en las calles. Y de hecho, piensa dónde se ha dado primero el Halloween. No es en los pueblos. En los pueblos nos ha llegado tardíamente. E incluso a veces es más, a veces es menos, pero no hay una gran masa de gente que salga a hacer el Halloween. Nos ha llegado principalmente en los estados del norte de la República que están más cerca de Estados Unidos, obviamente. Y después nos han llegado en los fraccionamientos y en las grandes ciudades. ¿Por qué? Pues porque por este afán de modernidad, este afán de que lo gringo es mejor, pues terminan por promover este tipo de celebraciones también. Ahora, esto del Halloween o vestir a los peques, ¿no? De santitos, pues no nada más vestirlas de santitos y ya, sino precisamente pues de que la comunidad y los peques sepan que ellos pueden imitar a los santos en su vida cotidiana y que ellos también están llamados a la santidad. Y pensemos en los niños santos.
Muchas veces, lo que te decía, el católico ya no conoce a sus santos. El católico ya no sabe por qué los santos son santos. ¿Qué hicieron los santos? ¿Qué hizo San Martín de Porres? ¿Qué hizo Francisco de Asís? ¿Qué hizo Santa Juana de Arco? ¿Qué hizo Santo Tomás de Aquino? ¿Qué hicieron estos grandes santos? Y muchas veces el mismo católico termina por vivir una espiritualidad light. Por ejemplo, con la reciente beatificación de Carlo Acutis, un buen de jóvenes católicos salieron y se alegraron y se contentaron. En redes sociales se veía un montón de, es que ya hay santos de jeans y tenis. Ajá. ¿Y qué? A mí me va y me viene. Porque al final no fueron ni los jeans ni los tenis los que hicieron santo o los que hicieron beato a Carlo Acutis, sino las heroicas virtudes que vivió, su gran amor por la Eucaristía y su celo por el Evangelio. Y entonces el católico del siglo XXI, el católico moderno, el católico light, termina por impresionarse más por los tenis y los jeans que por las virtudes heroicas del santo. Y es lo mismo que le pasaba a las señoras que sacan es lo mismo que le pasa a las señoras que sacan las copias de San Judas Tadeo cada 81 copias para dejar 9 copias en 9 iglesias, que se dejan espantar por lo que dice ese tipo de cadenas de oración en vez de tener una verdadera piedad. ¿Qué quiero de dar a entender? Que no debemos ver solamente lo exterior, sino ir a lo profundo de la mente y lo corazón de las personas para que precisamente sea la santidad la que se promueva. La santidad, el amor a la santidad, la oración por los fieles difuntos, el pensar en la muerte de una manera cristiana, la perspectiva cristiana de la muerte. Incluso el hecho de que nosotros vivamos correctamente y apropiadamente tanto las fiestas religiosas como las fiestas seculares. Así como está mal celebrar Halloween, por decirlo, está mal celebrar un bautizo cuando los papás y los padrinos terminan embriagándose con motivo del bautizo. Eso está mal. El bautizar al peque está perfecto, ¿no? Es que entre en la vida de gracia. Pero tomar eso de pretexto, ¿no? Para que los compadres se emborrachen a no más poder, eso es lo malo. Entonces, pues vivamos correctamente las fiestas religiosas, las fiestas seculares. ¿Por qué? Pues porque es un mandamiento del Señor. El mandamiento de santificar las fiestas. Finalmente, les he anotado alguna bibliografía para que no me invento nada lo que digo. No me invento nada lo que digo. Todo está sustentado en distintos libros. Aquí encuentran algunos que pueden ver que tocan algunas de las ideas que hemos mencionado el día de hoy. Y eso dice que penetra más rápido que como si lo echaras en el agua. Entonces, de mi parte sería todo por el día de hoy. Yo creo que es una cuestión de conciencia, sobre todo. Una cuestión de que nosotros como católicos, más que preocuparnos, ¿no? Porque si el Halloween está bien o está mal, nos preocupemos mejor por vivir nuestra fe todos los días de una manera heroica y de celebrar lo que nos toca celebrar como católicos o como mexicanos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Si gustan, pues pueden abrir sus micrófonos, preguntar o en el chat